muchas personas que se dedican al naturismo se vuelven enemigos del médico. Yo creo que desde ahí empieza el problema. No debe ser enemigo uno de otro. Creo que los médicos estudian, el área de la medicina la estudian muy, muy fuerte. El detalle está de que aprendes lo que el médico te dice. El otro día escuchaba yo a mi sobrino está estudiando medicina, y él decía, es que los medicamentos que te receta el médico te curan una cosa y te enferman en otra. Le digo, entonces tú estás estudiando eso, estás estudiando para curar una parte y dañar en otra. Eso es lo que te están enseñando y apenas va en primer año y ya tiene ese concepto, ¿sí? Sabe que se va a dedicar a la medicina, que va a ser curar una parte y dañar con otra. Y el concepto de la medicina, si vemos de la medicina turista, si vemos la historia, nos vamos a los orígenes, cuando desde que estaban en la época de las cavernas, en la época que se forman los primeros clanes, siempre en los grupos, en estos clanes, siempre existía el hombre medicina, la mujer medicina. Normalmente eran mujeres, ¿eh? En la mayoría siempre, siempre han sido, ¿no? La mayoría han sido mujeres. Era la mujer medicina. ¿Por qué la mujer medicina? ¿Quién ayudaba a atender los partos? La mujer medicina, ¿sí? Y esta mujer medicina empezaba a entender algo de psicología de la mujer, pero también entendía y de repente empezó a voltear a ver hacia los astros y empezaron a entender que de acuerdo al movimiento de los astros, eh, en primer lugar detectaban que existían los años. Es que ya pasó un año, pasó un ciclo lunar, pasó un ciclo no sé, la luna es fácil de ver, son 28 días, ¿no? Pero se daban cuenta que observando los astros, una estrellita pasaba un tiempo, digamos un año, y volvía a aparecer la misma estrellita en el mismo lugar, ¿sí? Entonces empiezan a tener como conocimientos de astrología, ¿sí? De astronomía, o sea, astronomía. Ya después la astrología es cuando estas personas empiezan, que la mujer medicina, el hombre medicina, se empiezan a dar cuenta que eh, estos movimientos de los astros tenían mucho que ver con el comportamiento, tenían que ver mucho para decirle al jefe de la tribu, con esta luna sí puedes ir de casa, con esta luna no puedes ir de casa. Y ya cuando empiezan a quedarse en lugares más, ya no eran nómadas, ya no andaban de un lado para otro, se empiezan a dar cuenta que podían sembrar, que se quedaban en un lugar, los cultivos funcionaban más con un tipo de luna que con otro tipo de luna, funcionaban más en cierta temporada del año que en otra temporada. Había temporada de lluvias, había temporada de mucho frío, ¿sí? Pero quien empieza a observar esto es la mujer medicina y el hombre medicina, ¿sí? Ahora, el gran, el gran cisma o el gran lío que se empieza a suceder es cuando estas personas también empiezan a darse cuenta de que hay una divinidad y se empieza a crear la religión, ¿sí? Donde si, si elevas la plegaria al Dios de aquel tiempo, no vamos a llamarle como le llamaban en aquel tiempo, porque no ya le llamaban Jehová, Jehová es hasta hace, no sé, 6000 años que le empiezan a llamar Jehová. Pero antes, estamos hablando de antes, cuando elevaban una plegaria o cuando entregaban tributo al sol, a la luna, a la lluvia, que en aquel tiempo eran algo que no podían entender, y se empiezan a dar cuenta que había una respuesta, que lograban una respuesta de ese ente, de ese espíritu. Y entonces ese hombre medicina también controlaba el área de la religión, ¿sí? Cuando vemos la historia, bueno, obviamente una historia muy grande, pero ya después empezamos, cuando se crea la religión, hay personas que dicen, yo no me dedico a la medicina, pero sí estoy manejando el área espiritual del grupo de personas. Y llega un momento, en el tiempo de la Edad Media, que la iglesia de su tiempo dijo, yo me encargo de la iglesia, tú te encargas de la medicina, no te metas con el área espiritual.
Y entonces las religiones se forman por un lado y la medicina se forma por otra. Y llega un momento en el que empiezan a separarse y empieza la especialización. Y donde separan el físico por un lado y separan el área, el físico por un lado y se separa el área mental, el área emocional por el otro. De tal manera que dice emocional, ahora en nuestros tiempos, traes un problema emocional, ve con el psicólogo. Un área mental, vete con el psicólogo. ¿Sí? Tienes un problema de salud, vete con el médico. ¿Sí? Un problema físico. Traes un problema espiritual, ve con el pastor, ve con el pastor, el sacerdote, tu asistente espiritual. Y entonces se divide. Entonces, cuando ya el naturismo queremos hablar y estamos hablando de salud física, mental, emocional y espiritual, cuando empezamos a hablar de esto, ya es homologar en un solo saber, homologar todo. Y nos empezamos a dar cuenta que todo padecimiento tiene estas 4 vertientes. Y yo me quedo en 4. Hay algunas personas que hablan a nivel de karma, que hablan a nivel de arcásticos, de registros arcásticos que traen de nuestros ancestros, de que lo que me está pasando ahí es de los ancestros. Yo no me voy a ese aspecto, yo nomás estoy trabajando ahorita físico, mental, emocional y espiritual, y es un orientador. No soy médico, ¿sí? No soy médico, sino que lo que vamos aprendiendo, yo lo que aprendo lo enseño, ¿sí? ¿De dónde están mis fuentes científicas? Cada vez yo lo que estoy buscando, yo tengo formación de biología somos científicos. El detalle está de que cuando hablamos de ciencia, se vuelve una mafia. Así como la medicina es una mafia, la ciencia es una mafia también. Donde para pertenecer a ese grupo de personas, pues tienes que pagar cierto costo, ¿sí? Y entonces solamente los científicos pueden publicar en ciertas revistas. Publicar en una revista normal no basta. Tiene que ser una revista de ellos, ¿sí? Para que sea considerado científico el saber. Sí, en su mayoría, o sea, estoy de acuerdo que en su mayoría son esos. Pero les voy a poner un ejemplo en el caso del Calanchoe. Para que se pueda considerar científico, los conocimientos de Calanchoe tienen que haber pasado 10 años. Y entonces tiene que irse documentando el conocimiento para que después de 10 años se pueda aceptar como conocimiento científico. Pero vean en el caso del coronavirus ahorita. A ver, espérense 10 años para que sea considerado científico. Pero las personas que pertenecen a este ciclo, si dicen algo, sí es considerado científico. Pero si nosotros o si otra persona dice, yo pienso que por este lado es por donde podemos atacar este tipo de virus, ya no es científico, porque no pertenecemos a ese grupo, a esa mafia científica. Toda persona que ha pasado por una institución científica conoce del tema, que de lo que estamos hablando. Y entonces, ¿cómo se va privando? La verdad, el conocimiento, solamente se agrupa en un cierto grupo y de repente te sueltan pinceladas, ¿sí? Este cierto grupo que puede crear virus, ¿sí? Y tenemos dentro del área de naturismo, donde podemos encontrar en las plantas la solución a muchos de los problemas, ¿sí? Y desde ancestrales, ¿no? Desde antes ya sabían que se podía curar ciertos padecimientos con las plantas. Y no nomás la planta, sino que tienes que hacer un estudio, que es lo que ahorita se está haciendo en el naturismo. Es esta planta, pero ¿cuánto tienes que tomar? Estamos hablando de la posología, de cuánto es lo que debes tomar de acuerdo a este padecimiento, que es lo que se está acercando más se está acercando más a la ciencia. Eso es lo que estamos haciendo. Bueno, oro y miel para ti y tu familia. Recuerden, lo que tratamos de hacer en estos canales y en este en vivo
es hablar de todos los tratamientos a nivel físico, mental, emocional y espiritual. El mejor tratamiento. Oro y miel